El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se reflejaba en las hojas de los árboles del parque local. Lucas, el más atrevido del grupo, se encontraba en la entrada del parque, impaciente y con una gran sonrisa en su rostro. Había estado planeando esta aventura durante semanas y, por fin, había reunido a sus amigos para llevar a cabo su audaz exploración en el hotel abandonado que, según las leyendas urbanas, estaba maldito. Sofía llegó un poco más tarde, con una expresión de duda en su rostro. A pesar de su entusiasmo por la aventura, había escuchado demasiadas historias sobre el hotel como para sentirse completamente segura. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea, Lucas?, preguntó, mirando a su alrededor como si esperara que alguna sombra emergiera de los árboles. Dicen que hay almas en pena que rondan por allí. Javier, que siempre había sido el más escéptico del grupo, soltó una risa despreocupada. Vamos, Sofía. Son solo cuentos para asustar a los niños. No hay nada de qué preocuparse. Lo único que vamos a encontrar son telarañas y un par de ratones. Su tono burlón hizo que Carla, la más sensible del grupo, se uniera a la conversación. ¿Y si hay algo más? Me refiero. ¿Qué tal si esas historias son verdaderas?, dijo Carla, sintiéndose un poco incómoda. Sus manos jugaban nerviosamente con la correa de su cámara, lista para capturar cada momento de la aventura, pero también temerosa de lo que pudiera suceder. Lo que sea que haya, lo enfrentaremos juntos, respondió Lucas con confianza, tratando de infundir valor en sus amigos. ¿Qué es una aventura sin un poco de miedo? Además, no podemos dejar que unas leyendas nos detengan. Vamos a descubrirla, verá. Con un último vistazo al parque, el grupo comenzó a caminar hacia el hotel. A medida que se alejaban, el bullicio de la ciudad se desvanecía, dando paso a un silencio inquietante que parecía envolverlos. Las risas y las bromas fueron disminuyendo, y la atmósfera se tornó más pesada. El camino hacia el hotel estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas, como si la naturaleza misma estuviera tratando de ocultar el lugar. A medida que se acercaban, las sombras se alargaban y la estructura del hotel se dibujaba en el horizonte, imponente y desgastada. Las ventanas estaban rotas y las puertas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían susurrar secretos de un pasado olvidado. ¿Ves? Es perfecto, exclamó Lucas, mientras señalaba la entrada principal del hotel. Imagina todas las historias que podríamos contar después de esto. Sin embargo, su entusiasmo no logró ahuyentar las preocupaciones de Sofía, que se detuvo un momento para mirar el edificio con desconfianza. Lucas, no estoy segura de que debamos entrar. Este lugar tiene una mala reputación. ¿Y si algo nos pasa? Su voz temblaba ligeramente, y su mirada se encontraba fija en la oscura entrada del hotel. Javier, decidido a mantener el ambiente ligero, dijo, si nos pasa algo, será solo porque un ratón se nos acercó. Además, si algo fuera realmente peligroso, no estaríamos aquí, ¿verdad? Sin embargo, en el fondo, también sentía una ligera inquietud. Vamos, Sofía, insistió Carla, intentando alentarla. Solo será un rato. Tomaremos algunas fotos, exploraremos un poco y volveremos. No hay nada de qué preocuparse. A pesar de su intento de parecer valiente, Carla también podía sentir la tensión en el aire. Finalmente, con un profundo suspiro, Sofía cedió. Está bien, pero si siento que algo no va bien, nos iremos. Con eso, el grupo se dirigió hacia la entrada, donde una puerta de madera crujiente les dio la bienvenida. Al cruzar el umbral, un aire frío les golpeó el rostro, como si el hotel estuviera exhalando un suspiro de advertencia. La luz del sol apenas lograba penetrar por las ventanas rotas, creando un ambiente sombrío y misterioso. Las paredes estaban cubiertas de moho y las viejas alfombras estaban desgastadas y llenas de polvo. Esto es más escalofriante de lo que imaginaba, murmuró Sofía, su voz apenas un susurro. A su alrededor, el eco de sus pasos resonaba en el vestíbulo vacío. Javier y Lucas, emocionados, comenzaron a explorar, ignorando las advertencias de Sofía. «Mira esto», gritó Lucas mientras señalaba un viejo candelabro que colgaba del techo, cubierto de telarañas. «Me pregunto cuánto tiempo ha estado aquí». «Por favor, no toques nada», Sofía exclamó, pero sus palabras se perdieron en la emoción de sus amigos. Carla, por su parte, comenzó a tomar fotos, capturando la atmósfera inquietante del lugar. Sin embargo, a pesar de la belleza de la decadencia, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Mientras Lucas y Javier avanzaban hacia un pasillo oscuro, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De verdad creen que deberíamos seguir adelante?, preguntó, mirando a su alrededor con desconfianza. Este lugar tiene una historia oscura. Solo estamos explorando un viejo hotel, Sofía, respondió Javier, riendo.
No te pongas así. ¿No es emocionante? Sus palabras, aunque llenas de entusiasmo, no parecían calmar a Sofía. Solo quiero que estemos alerta. Eso es todo, insistió ella, pero su preocupación parecía desvanecerse entre las risas de sus amigos. Al adentrarse más en el hotel, el grupo comenzó a notar pequeños detalles que les resultaban inquietantes. Las sombras parecían moverse con ellos, y los crujidos de la madera bajo sus pies resonaban de manera peculiar, como si el hotel estuviera vivo. Lucas, sin embargo, se mostraba cada vez más desafiante. Vamos a explorar el segundo piso, propuso Lucas, señalando una escalera desgastada que conducía hacia arriba. Quiero ver si encontramos algo que realmente valga la pena. ¿No deberíamos quedarnos aquí abajo por un momento?, preguntó Carla, sintiendo que el ambiente se volvía cada vez más pesado. Sin embargo, la determinación de Lucas era inquebrantable. Vamos, un poco de emoción no nos hará daño. ¿Qué dicen?, insistió, mirando a sus amigos con ojos brillantes de aventura. Sofía, sintiendo la presión del grupo, dio un paso hacia atrás. No sé, chicos. Me gustaría que consideráramos irnos. Este lugar me da miedo. Solo un par de minutos más, dijo Javier, tratando de calmarla. Podemos volver a casa tan pronto como queramos. Sin embargo, sus palabras no lograron despejar la nube de inquietud que se cernía sobre Sofía. Finalmente, el grupo decidió subir al segundo piso. A medida que subían las escaleras, el aire se volvía más frío y la oscuridad parecía engullirlos. Lucas lideraba el camino, mientras que Sofía, Carla y Javier le seguían, sintiendo cada vez más la tensión en el ambiente. Al llegar al segundo piso, se encontraron con un largo pasillo flanqueado por puertas cerradas. La luz apenas iluminaba el camino, y el silencio era abrumador. Esto es extraño, murmuró Sofía, mirando a su alrededor con nerviosismo. Deberíamos irnos. Solo un vistazo rápido, insistió Lucas, abriendo la primera puerta a su izquierda. Se encontró con una habitación polvorienta, llena de muebles cubiertos de sábanas blancas. Mira esto, parece una escena de película de terror. Javier se unió a él, sintiendo la emoción de la exploración. Sí, esto es increíble. Mientras tanto, Carla se quedó en el umbral, sintiendo que el tiempo se detenía a su alrededor. Por favor, chicos, no se separen demasiado, dijo Sofía, su voz temblorosa. La inquietud crecía en su interior, y deseaba con todas sus fuerzas que hubieran decidido no venir. Sin embargo, la curiosidad de sus amigos parecía superar a sus miedos. Mientras Sofía observaba a sus amigos, una sombra se deslizó por el pasillo, captando su atención. Se giró rápidamente, pero no había nada. El silencio seguía envolviendo el lugar, pero la sensación de ser observada persistía. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó Carla, notando su expresión alarmada. ¿Estás bien? Creo que vi algo, respondió, con la voz entrecortada. No sé, no me gusta este lugar. Solo son imaginaciones tuyas, dijo Javier con un tono tranquilizador. Vamos, ven aquí. No hay nada que temer. Pero a pesar de sus palabras, la atmósfera del hotel comenzaba a volverse opresiva. A medida que el grupo continuaba explorando, el eco de sus risas se desvanecía, dejando paso a un silencio inquietante. Las sombras danzaban. El eco de los pasos de Lucas y sus amigos resonaba en el vacío del hotel abandonado. Las paredes desgastadas y cubiertas de moho parecían susurrar secretos olvidados, y el aire era espeso, como si el lugar mismo estuviera vivo, observando cada movimiento. Sofía, con un nudo en el estómago, se aferraba a su linterna mientras miraba a su alrededor, sintiendo que las sombras danzaban a su alrededor. Vamos, no podemos quedarnos aquí parados, dijo Javier, con una mezcla de entusiasmo y desdén hacia el miedo palpable de Sofía. Esto es exactamente lo que vinimos a explorar. ¿O acaso tienes miedo? Sofía frunció el ceño. No es miedo, Javier. Es sentido común. Este lugar tiene una historia oscura. ¿No te parece extraño que esté tan abandonado? No deberíamos estar aquí. Lucas, que se había adentrado un poco más en el vestíbulo, se giró hacia ella. Vamos, Sofía. Solo son leyendas. Lo que necesitamos es un poco de adrenalina. Además, si nos metemos en problemas, siempre podemos salir corriendo. Su tono era ligero, pero había una chispa de desafío en sus ojos. Carla, que había estado tomando fotos desde la entrada, se unió a la conversación. No seas aguafiestas, Sofía. Esto es increíble. Míralo. Es como estar en una película de terror. Y estas fotos van a ser épicas. Sí, claro, hasta que algo nos ataque, murmuró Sofía, pero sus amigos ya estaban en movimiento. Javier había encontrado una puerta entreabierta y se apresuró a abrirla,
invitando a los demás a seguirle. Con un suspiro resignado, Sofía se unió al grupo. El interior de la habitación era aún más inquietante que el vestíbulo. Muebles cubiertos de polvo y telarañas adornaban la escena, y un viejo espejo colgado en la pared reflejaba imágenes distorsionadas de ellos. La luz de las linternas apenas penetraba la oscuridad, y el silencio era abrumador. ¿Escucharon eso?, preguntó Carla, deteniéndose en seco. Su voz temblaba ligeramente mientras miraba hacia la esquina de la habitación. Los demás se quedaron en silencio, intentando captar cualquier sonido que pudiera haber perturbado la calma inquietante. «Es solo el viento», dijo Javier con desdén, aunque su voz sonó menos segura de lo que esperaba. Sin embargo, el aire parecía moverse de una manera extraña, como si algo más estuviera presente. Mientras exploraban, un ruido sordo resonó en la planta superior, un crujido que se sintió como un lamento distante. Sofía dio un paso atrás, el corazón acelerado. «Esto no me gusta. Deberíamos irnos». «Vamos. Solo es un viejo edificio», Lucas respondió, tratando de calmarla. «Además, acabo de encontrar un diario aquí». Se agachó y levantó un viejo cuaderno de cuero desgastado, cubierto de polvo. «Miren esto». Carla se acercó, intrigada. «¿Qué dice? ¿Quién lo escribió?» Lucas abrió el diario con cuidado. Las páginas amarillentas crujieron al hacerlo. Parece que pertenecía a uno de los propietarios del hotel. Habla de su familia y de cómo este lugar fue un refugio para viajeros, pero también menciona algo extraña. ¿Extraña?, Sofía preguntó, cruzando los brazos. «¿Qué más dice?» Lucas hojeó las páginas, su expresión cambiando a medida que leía. Habla de unas desapariciones. Al parecer, varios huéspedes nunca regresaron. Se menciona un evento trágico, algo relacionado con una tormenta. «Eso es bastante inquietante», comentó Carla, mirando a su alrededor con un nuevo sentido de paranoia. «¿Y si estamos donde sucedió todo esto? ¿Y si estamos atrapados?» Javier, intentando mantener la calma, se acercó al grupo. «Vamos, esto es solo un diario viejo. No podemos dejarnos llevar por historias de fantasmas. Es probable que estas cosas sean solo rumores». Pero en ese momento, un movimiento rápido captó su atención. Una sombra se deslizó por el pasillo en un parpadeo. Todos se congelaron, los ojos bien abiertos, el corazón latiendo con fuerza. «¿Lo vieron?», preguntó Sofía, su voz un susurro tembloroso. «Sí, pero probablemente solo fue el viento», dijo Lucas, aunque su voz carecía de la confianza que solía tener. «Vamos a investigar». «¿Investigamos? ¿Estás loco?». Sofía se sintió frustrada, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. «No deberíamos separarnos». «¿Separarnos? Nadie va a separarse. Solo un vistazo rápido», insistió Javier, comenzando a caminar hacia la dirección de la sombra. El grupo lo siguió, pero la tensión era palpable. El aire se sentía cada vez más pesado. Mientras avanzaban, el diario se convirtió en un peso en sus manos. Lucas lo sostenía con fuerza, como si fuera un talismán que pudiera protegerlos de lo desconocido. De repente, un ruido sordo resonó desde el piso de arriba, como si algo pesado hubiera caído. «Eso no suena bien», Sofía murmuró, su mirada nerviosa buscando a sus amigos. «Deberíamos irnos de aquí». «Solo un momento más», insistió Javier, pero su voz temblaba ligeramente. «Vamos a ver qué fue eso». Avanzaron hacia una escalera desgastada que conducía al segundo piso. Cada paso resonaba, y el crujido de la madera bajo sus pies sonaba como un grito en la oscuridad. Cuando finalmente llegaron al primer descanso, el silencio era absoluto. La tensión era casi insoportable. «Lucas, ¿qué dice el diario?», preguntó Carla, intentando desviar la atención de los ruidos que parecían rodearlos. «¿Hay algo más sobre las desapariciones?». Lucas, con la mirada fija en las páginas, comenzó a leer en voz alta. El hotel fue construido en el siglo XIX como un refugio para quienes buscaban paz. Sin embargo, se dice que el propietario, atormentado por deudas y tragedias familiares, comenzó a cometer actos oscuros, rituales para apaciguar a las almas inquietas. «¿Rituales?», Sofía interrumpió, su voz llena de incredulidad y miedo. «¿Qué tipo de rituales?». «Sacrificios. Algo sobre ofrecer almas a cambio de prosperidad», continuó Lucas, con los ojos fijos en el texto, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. «Las almas de aquellos que desaparecieron, se dice que están atrapadas aquí». El grupo se miró, el horror comenzando a establecerse en sus corazones. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «Significa que no estamos solos», respondió Carla, su mirada fija en la penumbra del pasillo. «Si lo que dice es cierto, entonces estamos en peligro». Un escalofrío recorrió la espalda de todos.
Sofía sintió que una sombra se cernía sobre ellos, y el deseo de salir del hotel se volvió abrumador. Debemos irnos, repitió, más firme esta vez. No podemos quedarnos aquí. Esto es demasiado peligroso. Pero antes de que pudieran reaccionar, un sonido sordo resonó nuevamente, esta vez más cerca, y el aire se volvió aún más frío. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear, y una sensación de desasosiego llenó el ambiente. Las risas y la emoción que los habían llevado allí se desvanecieron, reemplazadas por un miedo palpable. Lucas cerró el diario de golpe. Vamos, tenemos que irnos. Ahora. Mientras se apresuraban hacia la escalera, un grito resonó en el aire, un lamento que parecía atravesar el tiempo. Todos se congelaron, y Sofía sintió que una mano helada le acariciaba la nuca. Miró hacia atrás, y en la penumbra del pasillo, una figura oscura parecía observarlos. ¡Corran!, gritó Javier, y el grupo se lanzó hacia la salida, sus corazones latiendo con fuerza mientras el eco de sus pasos se perdía en el oscuro y misterioso hotel. Mientras el grupo de amigos leía el diario, un estruendo resonó a través del hotel, como si las paredes mismas estuvieran protestando. Sofía, con el corazón en un puño, soltó un grito ahogado que hizo eco en los pasillos oscuros. La tensión en el ambiente creció de inmediato, como si la atmósfera se volviera palpable, una mezcla de miedo y adrenalina que los impulsó a actuar. «¡Corra! ¡Rápido!», exclamó Lucas, tomando la delantera y dirigiéndose hacia la salida. Su voz, normalmente llena de confianza, sonaba ahora cargada de pánico. Los demás lo siguieron, sus corazones latiendo desbocados. Cuando llegaron a la puerta principal, la esperanza de escapar se desvaneció. Estaba cerrada con un peso que parecía sobrenatural. Javier empujó con toda su fuerza, pero la puerta no cedió. «¡Está atascada!», gritó, frustrado, mientras se apartaba para permitir que Sofía intentara abrirla. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Sofía, luchando por mantener la calma mientras intentaba girar la manija sin éxito. «Debemos salir de aquí». Carla, que se había mantenido en silencio, sugirió con voz temblorosa. «¿Y si buscamos otra salida? Tal vez haya una ventana o una puerta trasera». «Buena idea», respondió Lucas, tomando un respiro profundo. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». El grupo se dispersó brevemente, cada uno buscando una forma de escapar. Mientras recorrían el vestíbulo, el eco de sus pasos resonaba en el silencio opresivo del hotel. Se adentraron en un pasillo cubierto de polvo y telarañas que parecían absorber la luz de sus linternas. Las sombras jugaban en las paredes, creando figuras grotescas que hacían que la piel de todos se erizara. «¡Miren!», gritó Carla al descubrir una puerta entreabierta al final del pasillo. La curiosidad la llevó a empujarla suavemente. Cuando entraron, se encontraron en una habitación oscura adornada con viejas fotografías enmarcadas. Las imágenes mostraban a personas que parecían haber vivido en el hotel, atrapadas en momentos de alegría que contrastaban con la atmósfera sombría del lugar. Sin embargo, algo en esas fotografías hizo que su piel se pusiera de gallina. «¿Son solo fotos?», preguntó Javier, acercándose a una de las imágenes en la pared. «No parecen nada especial». «Míralas bien», dijo Sofía, señalando una imagen en particular. «¿No les parece que se parecen a nosotros?». Los amigos se miraron entre sí, el horror comenzando a dibujarse en sus rostros. La conexión era innegable. Las personas en las fotos, aunque vestidas de otra época, tenían rasgos similares a los suyos. «Es solo una coincidencia», intentó tranquilizarlos Lucas, pero su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. «Debe ser la luz o algo así». «No. Lucas, esto no es normal», respondió Carla, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué significa esto?». «Tal vez el hotel está jugando con nosotros», dijo Javier, tratando de mantener un tono ligero, aunque sus ojos reflejaban una profunda preocupación. «Quizás hay alguna explicación lógica. O tal vez estamos en un lugar donde el tiempo se ha detenido», susurró Sofía, mirando fijamente las fotografías. «Un lugar donde las almas atrapadas se quedan a mirar». El miedo que había comenzado con el estruendo ahora se transformaba en una sensación de desesperanza. La idea de que fueran parte de una historia trágica, de que pudieran convertirse en las próximas víctimas del hotel, les heló la sangre. «No podemos quedarnos aquí», dijo Carla, con voz decidida. «Necesitamos un plan». «Sí, pero ¿cómo escapamos?», preguntó Javier, mirando a su alrededor como si esperara que una salida milagrosa apareciera ante ellos. «Podría haber un sótano o una puerta de servicio», sugirió Lucas, mirando el pasillo oscuro que se extendía más allá de la habitación. «Vamos a buscar». Mientras se preparaban para salir, un ruido sordo resonó nuevamente. Esta vez,
Era más cercano, como si algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Sofía sintió una punzada de terror en su pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó, con la voz apenas audible. No lo sé, pero debemos irnos, dijo Javier, volviendo a tomar la delantera. Vamos, síganme. A medida que avanzaban por el pasillo, el aire se volvía más denso, como si estuvieran atravesando una cortina invisible de ansiedad. Lucas, que normalmente lideraba con confianza, ahora parecía titubear. Sofía notó su inquietud y se sintió abrumada por la urgencia del momento. De repente, una sombra se movió rápidamente al final del pasillo. Todos se detuvieron en seco, los ojos abiertos de par en par. ¡Corran!, gritó Sofía, y el grupo se lanzó a la acción, corriendo hacia donde creían que estaba la salida. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Era como si el hotel mismo estuviera consciente de su presencia, acechando y jugando con sus miedos. Las risas y los murmullos de antes se habían desvanecido, reemplazados por un silencio inquietante que retumbaba en sus oídos. ¿Qué?, gritó Lucas al ver una escalera que conducía hacia el segundo piso. Tal vez encontremos una ventana allí. Sin esperar respuesta, comenzó a subir los escalones, seguido de cerca por los demás. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, y una sensación de opresión se apoderó de ellos. La escalera chirriaba bajo sus pies, como si el hotel estuviera protestando por su presencia. «Esto es una locura», murmuró Carla. «¿Por qué seguimos aquí? Porque no tenemos otra opción», respondió Javier, tratando de mantener la determinación en su voz. «No podemos dejar que nos atrapen». Al llegar al segundo piso, encontraron un pasillo largo y oscuro que se extendía ante ellos. Las puertas estaban cerradas, y una sensación de claustrofobia comenzó a invadir el grupo. «Debemos encontrar una ventana», dijo Sofía, su voz temblando. «Debe haber una forma de salir». Mientras buscaban, el sonido de un susurro escalofriante llenó el aire, llamando a cada uno por su nombre. La voz parecía provenir de todos lados, distorsionándose y retumbando en sus mentes. «¿Lo escuchan?», preguntó Carla, cubriendo sus oídos, incapaz de soportar la presión psicológica. «No es posible que estemos escuchando». «Es solo el viento», insistió Lucas, pero su voz no era convincente. «No, no es el viento. Es algo más», dijo Sofía, mirando a su alrededor con terror. «No estamos solos aquí». El grupo se reunió en una pequeña habitación al final del pasillo, donde el aire era más pesado. Se miraron los unos a los otros, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos. «Tenemos que hacer algo», dijo Javier, con la voz entrecortada. «No podemos quedarnos parados. Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde», añadió Carla, sintiéndose abrumada por la ansiedad. Estaban atrapados en un ciclo de terror, y cada uno de ellos comenzaba a darse cuenta de que, a pesar de estar juntos, la verdadera amenaza podía estar mucho más cerca de lo que pensaban. La atmósfera en el hotel abandonado era densa, casi palpable. A medida que Sofía se adentraba en el pasillo, su corazón latía con fuerza. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, una figura borrosa apareció al final del corredor, un destello fugaz que la hizo gritar con todas sus fuerzas. «Lucas, Javier, Carla». Su voz resonó, pero el eco de su grito se disipó en el aire pesado del hotel. El grupo, que había estado disperso en su búsqueda de una salida, se sobresaltó al escuchar su grito. Lucas, sintiéndose culpable por haberlos llevado a ese lugar, corrió sin dudar hacia la dirección de la voz. «Sofía, espera», gritó mientras sus pasos resonaban en el suelo polvoriento. En un instante, el miedo se apoderó de él, no solo por la posible aparición sobrenatural, sino por la idea de que todos estaban atrapados en esa pesadilla sin salida. Mientras tanto, en una habitación apartada, Carla y Javier se encontraron rodeados de objetos personales. Un armario desgastado por el tiempo se abrió con un chirrido, revelando dentro ropa desgastada, cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro de personas que habían vivido en el hotel. «¿Qué es esto?», murmuró Carla, mientras sus dedos temblorosos acariciaban una de las fotografías. Era una imagen de un grupo de personas sonrientes, pero sus rostros parecían vagamente familiares. «Esos son ellos», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «Son los desaparecidos». Mientras sus ojos recorrían las imágenes, una sensación de terror se apoderó de ellos. «No puedo creerlo. ¿Por qué tienen nuestro parecido?», preguntó Carla, sintiendo que las paredes del hotel se cerraban a su alrededor. Javier, con el rostro pálido, se dio cuenta de que lo que estaban enfrentando era mucho más que un simple mito. «Este lugar está atrapado en un ciclo de horror. Debemos salir de aquí».
dijo Javier, su voz temblorosa. Sin embargo, la idea de escapar parecía cada vez más lejana. El hotel parecía ser un laberinto, y la sensación de estar observados aumentaba con cada paso que daban. Vamos a buscar a Sofía y Lucas, sugirió Carla, tratando de mantener la calma. Javier asintió, pero su mirada mostraba una preocupación que no podía ocultar. Mientras tanto, Sofía continuaba en el pasillo, sintiendo que la figura que había visto la observaba desde la oscuridad. Su mente corría a 1000 por hora, cuestionándose si había realmente algo allí o si sus miedos estaban jugando con su percepción. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en la penumbra. La respuesta fue un silencio inquietante, seguido de un susurro casi imperceptible que parecía llamarla por su nombre. Sofía, la voz de Lucas rompió el silencio. Ella se volvió, aliviada al ver que él se acercaba. ¿Qué viste?, le preguntó él, preocupado. Una sombra. Creo que alguien está aquí con nosotros, respondió Sofía, su voz temblando. Lucas la miró fijamente, sintiendo que el peso de la culpa comenzaba a aplastarlo. Lo siento, todo esto es mi culpa. Nunca debí haber traído a nadie aquí, admitió, su voz llena de desesperación. No es el momento para culpas, exclamó Sofía. Debemos encontrar a Javier y Carla. Su mirada se volvió decidida, impulsando a Lucas a seguirla. De acuerdo, vamos a buscarlos, dijo él, intentando recuperar el control de la situación. Mientras tanto, Carla y Javier se movían por el hotel, buscando alguna señal de sus amigos. Esto no puede estar sucediendo, murmuró Carla, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Cada habitación que abrían parecía contar una historia de sufrimiento y pérdida. Mira esto, dijo Javier, señalando una puerta entreabierta que había pasado desapercibida. Vamos a ver. Al abrir la puerta, se encontraron en una habitación oscura, iluminada solo por la luz tenue de una ventana cubierta de polvo. En el centro, un espejo antiguo reflejaba su imagen distorsionada. Es un espejo raro, comentó Carla al acercarse. Pero en el fondo de su mente, algo le decía que ese espejo no era solo un objeto decorativo. ¿Qué crees que hay detrás de él?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Javier, sintiendo una creciente inquietud, se acercó. Tal vez deberíamos, no sé, girarlo o algo así, sugirió. Pero cuando Carla se inclinó hacia el espejo, algo la detuvo. En su reflejo, no solo podía ver su imagen, sino también visiones fugaces de lo que había ocurrido en el hotel. Gritos, desesperación, sombras danzantes. Javier, gritó, retrocediendo, con el corazón en un puño. «He aquí. Horrible». Javier se acercó rápidamente y miró en el espejo. Lo que vio lo dejó helado. «No puede ser», murmuró, mientras las visiones se intensificaban. Eran recuerdos de personas atrapadas, sus rostros desgarrados por el sufrimiento. «Debemos salir de aquí», dijo, sintiendo que la oscuridad del lugar comenzaba a consumirlo. Sofía y Lucas deben estar preocupados. Mientras tanto, Sofía y Lucas, tras recorrer varios pasillos, finalmente llegaron a una habitación que parecía estar intacta, a pesar del deterioro general del hotel. ¿Estás seguro de que deberían estar aquí?, preguntó Sofía, su voz llena de dudas. Lucas asintió, y juntos empujaron la puerta. Para su sorpresa, la habitación estaba vacía, pero un fresco olor a flores marchitas impregnaba el aire, creando una atmósfera inquietante. «¿Qué es esto?», murmuró Lucas, mirando a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con viejas imágenes de lo que parecía ser una boda, pero los rostros de los novios estaban borrados. «Este lugar está lleno de secretos», dijo Sofía, sintiendo que la tensión aumentaba. «No podemos quedarnos aquí». De repente, un ruido sordo resonó detrás de ellos, y ambos se dieron la vuelta. Sofía sintió que su corazón se detenía. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lucas frunció el ceño, intentando escuchar. «No lo sé, pero debemos encontrar a Carla y Javier. Ellos deben estar cerca». Sin embargo, mientras se adentraban una vez más en el laberinto de pasillos, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Las luces parpadeaban, y Sofía sintió que algo la seguía, un frío que la envolvía. «Lucas, creo que no estamos solos», dijo, su voz temblando. «Siento como si algo estuviera acechándonos». Lucas, sintiendo una creciente ansiedad, asintió. «Vamos a encontrarlos y salir de aquí. Esto no es solo un juego, Sofía. Hay algo maligno en este lugar», dijo, mientras una creciente sensación de peligro lo envolvía. Con determinación, avanzaron, sin saber que las sombras de su pasado y los secretos del hotel estaban a punto de desatarse, llevándolos a un destino aterrador.
Lucas encontró a Sofía en una de las habitaciones del hotel, su rostro pálido iluminado apenas por la tenue luz que se filtraba a través de una ventana rota. Ella se había apoyado contra la pared, tratando de recuperar el aliento tras su aterrador encuentro con el espejo. Los ojos de Lucas, llenos de preocupación, no podían dejar de observarla. ¿Estás bien?, preguntó Lucas, acercándose con cautela, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil calma que había en el ambiente. Sofía lo miró, sus labios temblando ligeramente. No, no estoy bien. ¿Hay algo en este lugar, Lucas? Siento que nos está manipulando. Su voz era un susurro, casi inaudible, como si hablara con miedo de despertar a algo que ya estaba al acecho. ¿Manipulando? ¿Qué quieres decir?, inquirió Lucas, frunciendo el ceño. La preocupación se mezclaba con la confusión en su expresión. Cuando miré en el espejo, vi cosas. No solo reflejos, sino visiones. Momentos del pasado, cosas que no deberían estar ahí. Y había una sensación de desesperación, de que no podemos escapar. Sofía apartó la mirada, mirando al suelo, como si las palabras estuvieran demasiado pesadas para ser pronunciadas. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las historias que había contado sobre el hotel estaban empezando a cobrar vida de una manera aterradora. Tenemos que encontrar a Javier y Carla. Deben estar asustados, dijo, intentando mantener la calma. Ambos comenzaron a recorrer los oscuros pasillos, el silencio del hotel se sentía opresivo. Cada crujido de las tablas de madera bajo sus pies resonaba como una advertencia. Al girar una esquina, escucharon susurros, suaves y apenas audibles, que parecían llamarlos por sus nombres. ¿Escuchaste eso?, preguntó Sofía, deteniéndose en seco. Sí, suena como si estuvieran. Lucas se detuvo, una oleada de inquietud le atravesó el cuerpo. Como si estuvieran llamándonos. ¿Pero quién? Sofía miró a su alrededor, sintiendo que las paredes del hotel parecían acercarse. Esto no es normal. ¿Y si estamos en peligro? La tensión entre ellos creció a medida que avanzaban, cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido un eco de advertencia. Lucas trató de calmar a Sofía, pero la angustia en su mirada era contagiosa. Sentían que cada paso los llevaba más lejos de la seguridad, más cerca de una verdad aterradora que ninguno de los dos quería enfrentar. Finalmente, llegaron a una habitación donde encontraron a Javier y Carla, quienes estaban sentados en el suelo, aparentemente en estado de shock. Carla se dio cuenta de su llegada y se levantó de un salto. «Lucas, Sofía», gritó, su voz resonando en el silencio. «Teníamos que encontrarlos». «¿Qué pasó? ¿Están bien?», preguntó Lucas, su voz cargada de preocupación. Javier, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, se levantó lentamente. «No, no estamos bien». Su voz temblaba. «He visto cosas que no puedo explicar». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Sofía, al borde de la desesperación. «Visiones». Javier se pasó una mano por el cabello, su rostro pálido. «Visiones de lo que podría pasar si no salimos de aquí». Estaba en un lugar oscuro, y había gritos. Gritos de personas que no pude ver. Y en el centro de todo, yo. Yo estaba haciendo algo terrible. Carla lo miraba, sus ojos llenos de miedo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de ocultar su angustia. «Siento que soy responsable de todo esto. Como si el hotel estuviera alimentándose de mis miedos, de mis secretos. No sé por qué, pero siento que tengo una conexión con este lugar». Javier se dejó caer de nuevo al suelo, su expresión llena de desesperación. Sofía se acercó a él, su voz casi un susurro. «No puedes pensar así. Todos estamos atrapados aquí, pero debemos apoyarnos. No podemos permitir que este lugar nos divida». «Pero, ¿y si es cierto?». Javier se llevó las manos a la cabeza, como si intentara ahogar sus pensamientos. «¿Y si estoy destinado a causarles daño?». Lucas se agachó a su lado, mirándolo a los ojos. «No, no estás destinado a nada. Esto es solo un juego que el hotel está jugando con nosotros. Debemos mantenernos juntos y pensar en una forma de salir. Pero no tenemos idea de cómo», gritó Carla, su voz resonando en el silencio. «Estamos atrapados en una pesadilla». El grupo se quedó en silencio, cada uno lidiando con sus propios miedos y dudas. El aire pesado parecía cargar con una energía oscura que los mantenía prisioneros. Lucas miró a su alrededor, buscando una forma de romper la tensión que los envolvía. «Escuchen, ¿qué tal si intentamos recordar lo que hemos visto? Quizás si unimos nuestras experiencias, podamos encontrar una salida», sugirió Lucas, su voz llena de determinación. Sofía asintió. «Yo vi el espejo. Mostró cosas que no deberían estar allí. Y había una sensación de que estaba observando algo más grande. Algo que nos está observando a nosotros. Y yo vi a personas.
Interrumpió Javier, su voz temblorosa. Personas que parecían atrapadas. No sé si eran reales, pero eran desesperadas. Carla se unió a la conversación. ¿Y las sombras? Las sombras se mueven. Es como si el hotel estuviera vivo, como si tuviera un alma oscura que nos quiere aquí. Eso es lo que buscábamos, dijo Lucas, con un destello de esperanza en sus ojos. La conexión que hay entre nosotros y el hotel. Si podemos descubrir lo que quiere, tal vez podamos liberarnos. Los amigos se miraron, la tensión aún palpable, pero el miedo comenzaba a transformarse en una chispa de resolución. Tenían que enfrentar lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. Debían encontrar la verdad detrás de los susurros que resonaban en el aire y los secretos que el hotel había guardado celosamente. Mientras reanudaban sus pasos por el hotel, los ecos de sus propios pensamientos resonaban en sus mentes. Cada uno de ellos sabía que la verdadera lucha no solo era contra el hotel, sino también contra sus propios demonios internos. Y con cada paso, el terror parecía apoderarse de ellos, pero la esperanza de escapar brillaba como una luz tenue en la oscuridad. El silencio en el hotel era tan pesado que se podía casi tocar. Cada sonido, cada crujido de las viejas tablas del suelo, resonaba como un eco de advertencia en los oídos de Lucas, Sofía, Javier y Carla. Estaban acurrucados en un rincón oscuro del vestíbulo, su respiración entrecortada y miradas llenas de terror. Lo que había comenzado como una aventura emocionante se había transformado en una lucha por la supervivencia. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si el hotel mismo estuviese vivo, alimentándose de sus miedos. ¿Qué fue eso?, susurró Sofía, temblando mientras se aferraba a la mano de Lucas. Sus ojos estaban muy abiertos, buscando algún indicio de que no estaban solos. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo, respondió Lucas, su voz firme, aunque su corazón latía desbocado. No podemos quedarnos aquí. Debemos enfrentarnos a ello. Javier, que se había mantenido en silencio, finalmente habló, su tono cargado de desesperación. Pero, ¿y si lo que encontramos es peor de lo que ya sabemos? Este lugar está maldito. Siento que está jugando con nosotros. No podemos seguir huyendo, interrumpió Carla. Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación en sus ojos. Si el hotel se alimenta de nuestros miedos, entonces debemos enfrentarlos, de una vez por todas. Con un profundo suspiro, el grupo se enderezó, uniendo fuerzas. Decidieron avanzar hacia el pasillo principal, donde los ruidos parecían intensificarse. Cada paso que daban resonaba como un tambor en el silencio, pero el impulso de descubrir la verdad los mantenía en movimiento. Al llegar a una puerta al final del pasillo, Lucas la empujó con cuidado. Se abrió con un quejido, revelando una sala cubierta de polvo y telarañas. ¿Qué es esto?, murmuró Sofía, mirando alrededor. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas que parecían observarlos con ojos tristes y vacíos. ¿Por qué se siente tan opresivo? Javier, que estaba más cerca de un retrato, se detuvo en seco. Esos son los desaparecidos, dijo, su voz un susurro. Mira sus rostros. Se parecen a nosotros. Carla se acercó y comenzó a examinar las fotografías. Su corazón se aceleró al notar las similitudes. No puede ser. Esto es una locura. Su voz se quebró mientras se apartaba, sintiendo que la habitación giraba a su alrededor. Es como si el hotel estuviera intentando comunicarse con nosotros, dijo Lucas, su mirada fija en las imágenes. Tal vez están tratando de advertirnos. Tenemos que salir de aquí, insistió Sofía, pero Javier la detuvo. Espera, tal vez podamos usar esto a nuestro favor. Si estos son los que desaparecieron, tal vez sus historias están relacionadas con la nuestra. Tal vez podamos entender por qué estamos aquí. El grupo se quedó en silencio, contemplando la idea. De repente, un sonido atronador resonó en el fondo de la habitación, como si algo pesado se estuviera moviendo. Todos se dieron la vuelta, los ojos llenos de pánico. ¿Qué fue eso?, preguntó Carla, su voz quebrada por el miedo. Voy a investigar, dijo Lucas, avanzando hacia la fuente del sonido. Quédense aquí. No, espera, gritó Sofía, pero era demasiado tarde. Lucas ya había cruzado la puerta que daba a un pequeño pasillo lateral. La tensión en el aire era palpable mientras esperaban su regreso. Lucas, llamó Javier, pero solo el eco de su propia voz respondió. Después de lo que pareció una eternidad, Lucas volvió, su rostro pálido. No hay nada, o al menos, no lo que esperábamos. Esto es un juego macabro, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. El hotel quiere que nos sintamos vulnerables, que nos sintamos atrapados. Y lo está logrando, murmuró Carla, mientras una sombra oscura se deslizaba por una esquina de la habitación, desapareciendo tan rápido como había llegado. Chicos, escuchen, dijo Javier, rompiendo el silencio.
He estado pensando. Mi familia, mi abuelo, su voz titubeaba. Él solía hablar de este lugar. Dijo que tenía una conexión con el propietario del hotel. Nunca entendí lo que quería decir. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Carla, frunciendo el ceño. Lo que estoy diciendo es que, sin saberlo, podría ser el responsable de todo esto. Podría haber algo en mi sangre, algo que los vincula a las almas atrapadas aquí. ¿Qué? No, Javier, eso no puede ser. No puedes cargar con esto, dijo Sofía, pero su voz temblaba, como si la idea comenzara a tomar forma en su mente. Pero tiene sentido, continuó Javier, su voz subiendo de tono. Si este lugar se alimenta de nuestros secretos y miedos, tal vez mi conexión con el pasado es lo que ha traído todo esto de vuelta a la vida. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lucas, sintiéndose abrumado por la revelación. ¿Cómo podemos ayudar a las almas que están atrapadas aquí? Podemos usar el diario, sugirió Carla, recordando el viejo libro que habían encontrado anteriormente. Si hay algo que explique cómo liberarlas, tal vez tengamos una oportunidad. Javier asintió. Eso es lo que debemos hacer. Debemos confrontar al espíritu maligno que nos ha estado persiguiendo. Pero, ¿cómo?, preguntó Sofía, sintiendo que la angustia comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. Debemos pedir perdón, dijo Javier, su voz firme, aunque llena de temor. Debo enfrentar mi pasado, y solo entonces tal vez podamos liberar a las almas. El grupo se reunió, formando un círculo en la habitación. Javier tomó el diario y comenzó a leer en voz alta, sus palabras resonando con poder. Mientras leía, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Las sombras se alzaron, retorciéndose y formando figuras indistintas en las paredes. Almas perdidas, escuchen, dijo Javier, su voz resonando con fuerza. Soy Javier, y reconozco el sufrimiento que mi familia ha causado. Pido perdón por el dolor que hemos infligido. De repente, un viento frío sopló a través de la sala, haciendo que los retratos se tambalearan en las paredes. Las luces comenzaron a parpadear, y una presencia oscura emergió del suelo, tomando forma ante ellos. Las almas atrapadas comenzaron a susurrar, sus voces llenas de dolor y anhelo. «¡Libéranos!», clamaron al unísono, mientras la figura oscura se acercaba, sus ojos brillando con una furia indescriptible. «¡Déjenos en paz!», gritó Sofía, sintiendo que su corazón se aceleraba. «No somos responsables de lo que ocurrió aquí». «No. Debéis enfrentar vuestra verdad», rugió la sombra, su voz resonando como un trueno. «Javier, sigue, no te detengas», instó Carla, mientras la presión en el aire se hacía casi insoportable. Javier, temblando, continuó. «Reconozco que mi familia ha sido parte del sufrimiento. No sabía lo que estaba haciendo. Pido perdón, no solo por mí, sino por todos los que han sufrido aquí». Las sombras comenzaron a girar, como si estuvieran atrapadas en un torbellino de emociones. El hotel crujía y temblaba alrededor de ellos, cada vez más inestable. «Libera a las almas, libera a los que sufren», gritó Lucas, su voz alzándose entre el caos. El viento aullaba mientras Javier terminaba su súplica. «Os ruego que encontréis la paz. No más sufrimiento. No más dolor». De repente, un destello de luz iluminó la habitación, y las sombras comenzaron a disiparse. Las almas, con sus rostros serenos, comenzaron a elevarse, dejando atrás sus cadenas de sufrimiento. El espíritu maligno, debilitado, se retorció en una última lucha antes de desaparecer en un estallido de oscuridad. El hotel tembló una vez más, pero esta vez no era un temblor de terror, sino de liberación. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y los cuatro amigos, sintiendo una oleada de calma, corrieron hacia la salida. «Vamos, ahora», gritó Carla, mientras las paredes se agrietaban a su alrededor. Al salir al exterior, el grupo se detuvo, jadeando mientras el hotel colapsaba tras ellos, dejando atrás un eco de sus secretos. Se miraron entre sí, respirando profundamente, conscientes de que habían enfrentado no solo sus miedos, sino también su pasado. «Lo hicimos», dijo Sofía, aliviada y agotada. «Lo logramos». «Sí», respondió Lucas, una sonrisa de triunfo en su rostro. «Pero lo más importante es que aprendimos que enfrentar nuestros miedos es la única manera de seguir adelante». Javier se quedó en silencio,